Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que pasa en el tablero geopolítico pendientes de Estados Unidos. Se habla de que va a transportar, de que va a desplegar armas nucleares en Reino Unido. Es una información de The Telegraph. Enseguida analizamos esta cuestión, miramos también a la tensión en Ucrania, la tensión sobre todo en estos momentos en Rusia tras el asesinato de Igor Kirillov, una nueva escalada en este conflicto en el que, por cierto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla de capitulación. Dice que las fuerzas armadas de Ucrania no tienen fuerza, no tienen poder para recuperar por sí solas ni Crimea ni el Donbass. Decía, por cierto, advertía a Donald Trump de que nadie puede negociar en el nombre de Ucrania, ningún líder y tampoco ningún país. Enseguida miramos a esto, pero empezamos hablando de últimas horas. Ojo con esto, el ministro de Defensa holandés, Ruben Brekelmans, acaba de anunciar en X que las fuerzas aéreas de los Países Bajos, Finlandia y Suecia han interceptado aviones rusos que transportaban misiles supersónicos sobre el mar Báltico. Dice literalmente que sus F-35 demuestran diariamente su vigilancia contra las amenazas rusas. Dice que ayer, junto con Finlandia y con Suecia, interceptaron aviones rusos equipados con misiles supersónicos sobre el mar Báltico. Dice además que mantener la seguridad requiere una preparación inquebrantable. La Real Fuerza Aérea de los Países Bajos informó de que un par de aviones de combate holandeses F-35 fueron desplegados desde Estonia para interceptar dos aviones Su-27 y dos bombarderos rusos Backfire. A continuación, dos aviones suecos JAS-39 Gripen asumieron la misión de interceptación al este de la isla de Gotland. Hoy les informábamos en el informativo hace poco más de una hora también, en este caso, de dos aviones que han sido interceptados en Alaska, han sobrevolado Alaska, también alertando en este caso a Estados Unidos. El ministro de Defensa holandés dice que junto con Finlandia y con Suiza han interceptado aviones rusos que supuestamente transportaban misiles supersónicos en el mar Báltico. Precisamente Rusia, que está dispuesta a considerar cualquier propuesta de Estados Unidos para que las relaciones mutuas vuelvan a la normalidad. Es lo que apunta este miércoles la agencia TASS, citando al viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, según replica la agencia Reuters. Dice que Moscú aún no ha recibido respuesta a su petición de que Washington apruebe al nuevo embajador de Rusia en Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso declaraba este miércoles que Moscú está dispuesta a considerar cualquier propuesta de Washington encaminada a normalizar las relaciones bilaterales, pero que por el momento no hay acuerdo sobre cómo lograr esa normalización. Al dirigirse a los periodistas, también señaló la incertidumbre que rodea las intenciones del nuevo enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, en particular con respecto a un posible compromiso con Rusia en el conflicto en curso en Ucrania. Precisamente mirando a Ucrania, hablamos del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ha insistido este miércoles en que la propuesta de Budapest sobre un alto el fuego entre Rusia y Ucrania sigue sobre la mesa, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijera que no aceptaría a Orbán como mediador. Decía, no responderemos a ninguna provocación, hay una propuesta de alto el fuego sobre la mesa, tómenla o déjenla, es su responsabilidad. Es lo que apuntaba Orbán en una publicación en X. El día anterior, Zelensky había asegurado que el jefe del Estado húngaro no tiene influencia sobre el presidente ruso Vladimir Putin, ni experiencia suficiente para conseguir un alto el fuego. Decía Zelensky, ¿cómo presionaría a Putin? Con una broma, con una sonrisa, puede mantenerla. Estará la respuesta de Zelensky a la propuesta de alto el fuego por parte de Viktor Orbán. También miramos a Estados Unidos, les contamos que podría desplegar en los próximos años armas nucleares tácticas actualmente estacionadas en su territorio en una base aérea ubicada en Reino Unido. Es lo que recoge The Telegraph en un artículo publicado en las últimas horas. De acuerdo con el medio, se espera que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al volver a la Casa Blanca, aumente los presupuestos para el desarrollo de nuevos misiles con ojivas nucleares y presione a sus aliados europeos para que incrementen los gastos en defensa. También se recalca que ya hoy en día dispone Washington de unas 100 ojivas nucleares integradas a bombas no guiadas B-61 que se encuentran en bases aéreas de Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Turquía. Entre tanto, otras 150 bombas B-61 almacenadas en territorio de Estados Unidos podrían ser transferidas a un nuevo centro de depósito nuclear táctico que se está construyendo en la base Lakenheath de la Real Fuerza Aérea de Reino Unido, ubicada en el condado de Suffolk, al este del país. Según el medio, se cree que estas armas podrían ser estacionadas en el almacenamiento británico en los próximos años a medida que avance su construcción. Y
volvemos a mirar a Rusia con declaraciones de María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Ha declarado que Moscú plantearía el asesinato de Kirillov en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 20 de diciembre y que se encontraría y castigaría a todos los implicados. Dice además que Moscú no se va a dejar intimidar. Escuchamos a Zaharova. He was a legitimate target in accordance with the statements by the Kiev regime, but we know the real target. George Bush just mentioned that accidentally, to kill as many Russians as possible, but they kill the Ukrainians as well. Without mercy. We understand very well what this terror attack was aimed against. We understand its basic aims and causes. We here in the West, on the platforms of international organizations, I mean the Westerners, and in public space, they talk about rehabilitation of chemical weapons, alleged crimes with its use. We all understand very well that Igor Kirillov, he put many obstacles to them in order to make those falsifications. The permanent mission of Russia to the United Nations will raise this issue during a Security Council meeting on the 20th of December. Pendientes precisamente de Ucrania, miramos a declaraciones de Zelensky. Dice que su ejército no puede recuperar de forma independiente Crimea y Donbass. Es lo que apuntaba en una entrevista con el periódico francés Le Parisien. Cuando se le preguntó si iba a considerar renunciar a estas regiones, incluso temporalmente, Zelensky afirmó firmemente que Ucrania no puede renunciar legalmente a su territorio. Decía, no podemos renunciar a nuestros territorios. La Constitución de Ucrania lo prohíbe. De hecho, estos territorios están actualmente bajo control ruso y no tenemos la fuerza para recuperarlos. Solo podemos confiar en la presión diplomática de la comunidad internacional para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Le preguntaron también si se reuniría con Putin y comentó que no se trata de que se sienta frente a ti, sino de la posición en la que te encuentres cuando negocias. Decía Zelensky, no creo que estemos en una posición débil, pero tampoco fuerte. No sabemos si nos uniremos a la OTAN y tampoco sabemos cuándo pasaremos a formar parte de la Unión Europea. Terminamos con una última hora, miramos en este caso al Pentágono. Noticia de Financial Times en estos momentos. Habla de que China ha aumentado su arsenal de ojivas nucleares operativas de 500 a 600 en solo un año, mientras el Ejército Popular de Liberación continúa una rápida expansión de sus fuerzas. Es lo que apunta en estos momentos el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En su informe anual sobre el poder militar de China, el Pentágono afirmó que el Ejército Popular de Liberación había ampliado su arsenal en un 20% en los 12 meses a partir de mediados de 2023 y estaba en camino de tener 1000 ojivas operativas para 2030. El Pentágono ha advertido en los últimos años que Estados Unidos pronto se enfrentará a dos pares nucleares a medida que el arsenal de China se acerca cada vez más al de Estados Unidos y el de Rusia. China no ha negado haber aumentado el tamaño de sus fuerzas nucleares, pero desestima la preocupación de Estados Unidos sobre el tema, diciendo que Washington lo usa como pretexto para su búsqueda de un predominio estratégico absoluto. El informe del Pentágono estimó que China seguiría aumentando sus fuerzas nucleares al menos hasta 2035, pero no repitió su proyección de 2022 de que el ejército chino estaba en camino de tener 1500 ojivas a mediados de la próxima década, una cifra que casi igualaría el número desplegado por Estados Unidos y por Rusia. Última hora de Financial Times, el Pentágono afirma que China expande rápidamente sus fuerzas nucleares. Habla de un incremento o un aumento de su arsenal nuclear del 20% tan solo en el último año. Pendientes de China, precisamente mirando a Estados Unidos y también pendientes, por supuesto, de la tensión en Rusia tras el asesinato de Igor Kirillov. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de los mejores expertos. Tenemos a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Paco, muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Sergio. Encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a Diego Pitals, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Buenas, Diego. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio y compañeros.
Bueno, pues como veis, con muchos temas, muchas noticias que comentar. Si os parece, empezamos por una de las más sorprendentes. Vamos a dejar por hoy los drones, si os parece, que sé que están dando mucho que hablar, pero vamos a mirar de Estados Unidos. Antonio dice de Telegraph que quiere desplegar armas nucleares en Reino Unido muy pronto, vamos, en los próximos años. Te quiero preguntar por esta cuestión, si es propaganda, si es una amenaza o si es un hecho, porque como decía esta noticia, ya tiene armas nucleares en Alemania, en Italia, en Países Bajos, o sea que tampoco sería algo nuevo, ¿no? Bueno, esto es algo que yo creo que ya viene sonando, por lo menos que yo recuerde, desde hace un año, y la respuesta de Rusia fue prácticamente inmediata. Dice, bueno, pues nada, si ustedes se dedican a acercar misiles o armas nucleares a nuestras fronteras, pues nosotros acercaremos armas nucleares y misiles a sus fronteras. Aquí la clave es la de siempre, pues que no se tiene en cuenta lo que dice Rusia, ¿no? Hay algunos, pues yo hablo con alumnos, hablo con profesores y tal, y algunos alumnos me decían, claro, es que eso es aceptar la narrativa de Putin. Bueno, es que en relaciones internacionales, sobre todo cuando estamos hablando del adversario, no es que tengamos que aceptar y hacer nuestra la narrativa del adversario, pero sí que tenemos que conocerla y tenemos que entender su forma de pensar, su forma de sentir, sus percepciones, cómo entiende las relaciones internacionales, cómo entiende la relación con sus vecinos. Entonces, si por lo que sea ya han dicho muy claro que no van a aceptar esto, esto y esto, pues o bien nos sentamos en una mesa a negociar, o bien pues vamos a las bravas y que sea lo que Dios quiera. Y es que ese es el escenario al que nos abocan nuestros amados líderes europeos, a que sea lo que Dios quiera. Hombre, pues hay que ser un poco más prudente, y si te han advertido que esto no, pues esto no. O sea, no estamos hablando, con todos mis respetos, ni de Andorra, ni de Malta, ni de San Marino. Estamos hablando de Rusia, que es el país más grande del mundo en términos de extensión geográfica, pero es que además es el que tiene más armas nucleares. Entonces, pues amigo, si te puede no gustar Putin, pero hombre, tendrás que escucharle, ¿no? Porque a lo mejor tú las cosas que dices no las dices en serio, pero a lo mejor las cosas que dices sí que las dices en serio, ¿no? Y entonces, pues bueno, como siempre vemos aquí escalada, pero a mí me gustaría subrayar una cosa, y es que la escalada, y nos tenemos que, digamos, que quitar esa venda de los ojos, y muy a nuestro pesar, porque es nuestro bando. Quien escala no es Rusia, quien escala somos nosotros. Quien escala es el bando occidental. De tal manera que a una acción nuestra le sigue otra reacción. Y así, no solo con el uso de armamento distinto en Ucrania, sino con todas las medidas que se van tomando por parte de Estados Unidos, de los países OTAN y Rusia, ¿no? Veremos si el 20 de enero ese rumor se convierte en fantasía, leyenda o nostalgia, o bien se convierte en una realidad. Pues vamos a ver qué pasa con esta información. Como bien está explicando ahora Antonio, claro, se tendría que implementar bajo el mandato de Donald Trump, que es la gran esperanza ahora mismo, ¿no? Para lograr un acuerdo, un alto el fuego, con estos movimientos, con estas escaladas, pues parece complicado. Diego, por esto te quiero preguntar si crees que es una medida posible que se puedan desplegar estas armas nucleares en Reino Unido, estas armas nucleares de Estados Unidos, y también cuál sería una medida espejo por parte de Rusia. Por ejemplo, muchos, imagino, estarán pensando, pues, no sé, poner misiles en Cuba, algo así, ¿no? Sería una medida recíproca en este sentido. Sí, fíjate, ahí estoy totalmente de acuerdo con Antonio, que es una cosa que ya lleva hablándose de ello. Sí, un año, digamos que podría ser lo más reciente, ¿no? Pero esto también se propuso hace la Intemerata. Siempre Estados Unidos ha mirado con cierta postura posible, ¿no? El llenar o poner tantos misiles como pueda aquí. Y además, fíjate, Sergio, lo has comentado muy bien, el hecho, ¿cuál puede ser la respuesta de Rusia en este caso? Pues yo creo que sería pues muy parecida a la que dio en su momento con Kennedy cuando la crisis de los misiles de Cuba. Igual que Estados Unidos los puso en Turquía, va a decir, vale, pues yo te los pongo en Cuba, otros pongo en Venezuela, otros pongo cerca, vamos, es que problemas tengo entre cero y nada, porque misiles tengo para dar y repartir. Entonces, yo creo que su respuesta sería sí, un acercamiento
no digo sí, bueno, no digo solamente para amenazar, porque no es una cuestión de amenazar, es una cuestión pues defender un poquito también el que no te miren o que no te digan que eres tonto en el panorama internacional. Entonces, ahí Putin lo tiene muy claro. Putin es de, a mí nadie me dice ese tipo de cosas. No que no me insulte, pero a mí nadie me va a poner las reglas que yo no quiero. Entonces, seguramente su respuesta sería pues de ese estilo, ¿no? De buscar una alternativa posible, pues eso, no digo Cuba, que sí, lo más probable es que fuera Cuba, o con tal de tener algo de dinero, pues siempre va a poner ahí el terreno, y encima más con un régimen como el de Putin, ¿no? No va a tener ningún problema. El acercamiento, insisto, yo creo que sí que es algo que se ha hablado, pero yo creo que son también un poco, no sé, globos sonda, ¿no? A ver cómo respira, a ver qué se dice, a ver cómo se dice, a ver qué dice la comunidad internacional. Bueno, yo creo que todavía nos falta por ver, teniendo en cuenta que Trump se hace con la Casa Blanca ya. Le quedan días prácticamente, estará seguramente con las cajas de la mudanza, preparándola. Y evidentemente Trump aboga lógicamente por no calentar más el ambiente, por no echar más leña al fuego, que yo creo que ya bastante fuego hay como para encima echar más leña. Las escaladas son siempre absurdas y el pues tú más o pues yo más o pues lo que sea, o el tú me has dicho yo te he dicho, no lleva a ninguna parte. Y esto va más por un lado, por esa parte, ¿no? del viva yo y mis misiles. Bueno, no, pues no es una cuestión, no es la cuestión única. La cuestión es vamos a intentar tranquilizar, vamos a intentar apaciguar un poquito y acalmar las aguas, porque desde luego esto pues parece en las últimas horas o en los últimos días que más que calmarlas parece que nos interesa a llevar el fuego. Pues desde luego no creo que sea el camino. Paco, pues para cerrar este bloque te quiero preguntar a ti, quiero saber cuál es tu opinión sobre esta opción, ¿no?, de que se desplieguen estas armas nucleares y también cómo afecta esta posible negociación, este alto el fuego que parece que se quiere encontrar, pero que teniendo en cuenta primero el envío de los misiles ATACMS, luego el permiso para que se pueda atacar con estos misiles ATACMS, luego el asesinato de Igor Kirillov. No parece la mejor forma de negociar, ¿no? Siempre dice Zelensky que tiene que tener una posición, una postura fuerte, pero lo que estamos haciendo es escalar cada vez más contra Rusia. Sí, coincido con lo que han planteado los dos compañeros, ¿no?, que han intervenido antes. La táctica de esta administración en los días que le quedan en la Casa Blanca es agudizar al máximo la tensión internacional, escalar el conflicto en Europa, escalarlo en otras zonas, incrementarlo en Oriente Medio, como se ha demostrado ahora en Siria, con la toma de Damasco o la toma de una parte de Siria, porque Siria ya ha dejado de ser un Estado, prácticamente, por parte de los sucesores de Al-Qaeda y del ISIS, con el apoyo de la administración estadounidense y de la Unión Europea y la mayoría de los medios de comunicación occidentales, ¿no? Estamos asistiendo a un lavado de cara sistemático, ¿no?, ahora mismo de Al-Qaeda y el ISIS, ¿no?, muy parecido a cuando se hablaba de Bin Laden como guerrero de la libertad, ¿no?, cuando se enfrentaba a los soviéticos en Afganistán, ¿no? Y en cuanto a la instalación de nuevos misiles y una escalada de la tensión entre Rusia, entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia, bueno, recuerda en cierto modo al mediados de los años 80, ¿no?, que tras la crisis de los misiles de Cuba en el 62 fue otra época muy álgida de tensión internacional, cuando Estados Unidos y la OTAN se plantearon instalar misiles de alcance medio, ¿no?, en Alemania, Pershing y Cruise, ¿no?, y eso agudizó la Guerra Fría, ¿no?, entre las dos superpotencias, ¿no? Mi impresión, aunque soy optimista en cuanto a que se pueden abrir posibilidades de diálogo, al menos, no hablo de negociación todavía, pero sí por lo menos de diálogo entre la nueva administración estadounidense y Rusia, y bueno, soy optimista en cuanto a eso, pero claro, soy pesimista en cuanto a que en los días que restan y que esta administración en sus últimos días lo que se está planteando es una política de hechos consumados y de escalada de la tensión internacional que signifique dejar el mundo en llamas prácticamente a la próxima administración y con la agenda ya marcada, porque claro, todos sabemos que es muy fácil escalar un conflicto o abrir nuevos conflictos, pero lo que es difícil realmente es cerrarlos, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma esta administración lo que se está planteando es marcar la agenda de la próxima administración entrante.
a pesar de que sus dirigentes máximos, ¿no? Empezando por Trump, continuando por el candidato a vicepresidente, Vance, el próximo vicepresidente, hablaron de la necesidad de cerrar el capítulo de la guerra de Ucrania y, claro, esto hizo saltar todas las alarmas en la actual administración, que va a intentar por todos los medios escalar el conflicto en Europa y en todos los sentidos, claro, con la instalación el anuncio de instalación de nuevos misiles en Inglaterra, en Polonia, ejercicios militares en Rumanía y en Eslovaquia, una nueva macrobase de la OTAN en Rumanía, etcétera, ¿no? Y claro, esto va a significar que al final va a ser muy complicado, ¿no? Salir desatascar la escalada, ¿no? O reducir la escalada de tensión, ¿no? Entre Rusia y la OTAN y tal. En cuanto a Ucrania, o las palabras, lo que dice Zelensky sobre negociaciones y tal, bueno, hay que recibir bien que por lo menos tenga un brote de acceso a la realidad, ¿no? Y que reconozca de alguna forma que están perdiendo la guerra y que dé por perdidos, por tanto, los territorios que Rusia recuperó en el caso de Crimea, que formó parte históricamente de Rusia, y en el caso de las zonas rusófonas de Ucrania, ¿no? Pero, claro, también hay tensión en el Báltico, como se ha visto estos días, ¿no? Con la intercepción de... Claro, no olvidemos que Rusia tiene un enclave en Kaliningrado, que no está comunicado por tierra con el resto de la Federación Rusa, sino por el mar, por el Báltico, ¿no? Entonces, ¿qué pretenden? Impedir que haya una conexión aérea sobre el Báltico y Kaliningrado, ¿no? Lo que harían sería aislarlo en todo caso, y eso no lo va a permitir Rusia en ningún caso, evidentemente, ¿no? Pero vamos, insisto, por resumir, ¿no? Esta administración está dispuesta a elevar la tensión al máximo para marcar la agenda de la próxima administración. Bueno, pues pendientes de la próxima administración, un mes todavía para que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, ya veremos cómo está el mundo en esos momentos. Si os parece, vamos a mirar pues a lo que es sin duda el último paso, la última escalada en el conflicto en Ucrania. Vamos a analizar el asesinato de Igor Kirillov, vamos conociendo más detalles. Hoy hemos conocido que ha sido detenido un uzbeco, se habla de al menos 2 detenidos, decían por cierto que puede haber incluso más. Se sabe que el próximo 20 de enero Rusia va a plantear esta cuestión en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero Antonio, yo quiero saber cuál es tu opinión y también si se ha abierto la veda, ¿no? Porque claro, estamos hablando de esta escalada, estamos hablando de que Rusia va a responder, pues por ejemplo, ¿no?, a estas armas nucleares, claro, también tendrá que responder a este asesinato de Igor Kirillov, y también hay que tener en cuenta que mañana es la conferencia anual de Vladimir Putin, que por cierto aprovecho para meter la cuña, podrán seguir aquí en la señal de Negocios Televisión, y yo me imagino que a Putin no le gustará hablar con este melón abierto, ¿no? O sea, yo tengo la sospecha de que puede responder incluso antes de esta conferencia. Antonio, quiero saber qué piensas tú, cuál es tu valoración de esta nueva escalada en Ucrania. Bueno, pues la verdad es que es una valoración pues muy negativa, ¿no?, en el sentido de que aquí parece que todo el mundo ha enloquecido, ¿no? Es decir, hace 2 meses estábamos diciendo, bueno, a ver qué tal en noviembre, a ver si Donald Trump gana, porque si gana, pues ya estará todo hecho. Y luego resulta que no, que ganó y por mayoría aplastante en el voto popular. Y resulta que aquí no ha cambiado nada, sino que es todo lo contrario, todo empeorado. De tal manera que, bueno, pues aquí están todas las, todas las hipótesis puestas sobre la mesa, en el sentido de que parece que, bueno, que esto va escalando y que no va a haber marcha atrás, pero también puede significar esto, bueno, pues los últimos estertores de Zelensky. No olvidemos que a Zelensky no le queda ninguna otra salida más que la huida hacia adelante, como a un presidente del gobierno que yo me sé. Y jamás se va a bajar del burro, ni este presidente del gobierno, ni el presidente Zelensky, no se van a bajar del burro y se van a llevar por delante a quien sea. Se destruya a lo que se destruya. A mí, porque todo el mundo sabe que Zelensky es un cadáver políticamente hablando a día de hoy, pero de aquí a 6 meses, mucho me temo, que no será solo políticamente, ¿no? De aquí a 6 meses, cuando ya se haya firmado la paz o lo que sea, ¿no? La cuestión es por qué en Ucrania nadie se da cuenta de esto y no hay una insurrección popular, no hay un levantamiento popular. Es cierto que, y todos hemos visto esos vídeos en los que van los reclutadores a las calles y la gente sale huyendo, los hombres tienen miedo a salir a la calle, los hombres en edad entre comillas, de ir a la guerra,
pues a lo mejor incluso ya han cambiado de domicilio, simplemente, y ya no es tan fácil encontrarles porque no quieren ir a la guerra. Pero aparte de eso, yo no entiendo cómo no hay una insurrección popular contra Zelensky, porque tan claro lo vemos aquí, allí lo tienen que ver todavía mucho más claro. A lo mejor es la propaganda que ellos reciben y los datos que ellos conocen es que vamos ganando la guerra, que Ucrania va ganando la guerra. Pues es que hay mentiras que son muy difíciles de tapar. Eso es como querer tapar la luna con un dedo. Bueno, pues adelante, se puede hacer durante un ratito, pero es muy difícil sostener esa mentira por mucho tiempo, ¿no? Y la cuestión es, volviendo al tema del uzbeko, yo tengo una vinculación, ya sabéis, muy especial con Asia Central, con los kazajos, con los uzbekos, con los tayikos también. Son países que visito regularmente, al menos una vez al año, y son muy buena gente. Y tanto en el Crocus City Hall como ahora, como en otros atentados que ha habido en Rusia en los últimos 2 años, siempre ha habido centroasiáticos de por medio. Y aquí siempre yo quiero dejar bastante bien claro que no es una cuestión regional, no es una cuestión, de fanatismo religioso, de que toda la región es fanática y tal, ni mucho menos. Es una cuestión de dinero. No es una cuestión religiosa, es una cuestión de dinero. Tanto en el Crocus City Hall como ahora ha sido una cuestión de dinero. Es gente, pues primero, tienen la oportunidad de hacerlo porque hay bastantes inmigrantes provenientes de Asia Central presentes ya allí en Rusia. Segundo, hablan ruso, como ruso hablan también los ucranianos, que son quienes les han contratado. Y tercero, son el talón de Aquiles de Rusia. ¿Por qué? Pues porque son personas que son inmigrantes, que no están trabajando en grandes empresas o en empresas de alto nivel, sino que su trabajo pues es, de bajo nivel, ¿no? Pues los oficios que nadie quiere hacer, de tal manera que son muy accesibles en ese sentido, se les puede tentar muy fácilmente con dinero. Tú le ofreces 15.000 euros a un uzbeko o a un tayiko que está allí trabajando y dice, hombre, si por hacer una cosa, por dar información, aunque sea, me das el sueldo de 3 años, pues ¿por qué no? ¿No? Entonces ya si les dices, venga, te vamos a dar una bomba, un explosivo, para que tú lo pongas. A lo mejor no sabe ni siquiera para quién es. Pero bueno, al parecer le han ofrecido 100.000 euros. A donde voy es que no hay que señalar a toda la comunidad centroasiática que vive en Rusia, ni mucho menos, pero sí que todo lo contrario, hay que ayudarles a integrarse mejor y a acogerles mucho mejor, de tal manera que nos demos cuenta de que, insisto, no es una cuestión religiosa, ni siquiera es una cuestión ideológica, es una cuestión de dinero. Y ese es el principal problema de la gente que está allí, y que por poquito dinero, aunque sea 15.000 euros, a este al parecer han ofrecido bastante más, 100.000 euros, pues se puede organizar un atentado de estas características. Y lo último es, obviamente, esto no lo ha hecho solo el servicio secreto ucraniano. Y esto lo podemos sospechar nosotros, así en petit comité, ¿verdad? Y gente que estamos muy alejados del escenario del crimen y muy alejados de la investigación, pero yo creo que entra en toda la lógica que esto los servicios secretos ucranianos no lo han hecho solos. Todos sabemos que el Estado ucraniano está muy debilitado y a lo mejor está dando manotazos de ahogado. Entonces no nos podemos creer que saca de la nada 100.000 euros para empezar, y luego además que puede preparar un atentado de estas características de la noche a la mañana. Es decir, estos servicios secretos han recibido apoyo de otros servicios secretos que también son enemigos de Rusia. Ya digo, da igual lo que yo piense, da igual lo que nosotros pensemos aquí en Petit Comité, Paco, Diego o Sergio o los espectadores de Negocios Televisión. La cuestión es qué piensan en el Kremlin, quién es el auténtico enemigo que está detrás de este atentado. Y aquí es donde yo pondría más el acento. Cuidado con esto, porque si a Vladimir Putin se le enciende una bombilla y las investigaciones que ordena hacer Vladimir Putin, que al parecer este atentado le ha sentado personalmente, lo ha sentido personalmente muy mal, ¿no? Le ha caído muy mal. Si a Vladimir Putin se le pone en la cabeza que el enemigo
no se llama Ucrania, no se llama Zelensky, sino que es otro enemigo mayor, pues se lo va a hacer pagar con operaciones abiertas en el campo de batalla o con operaciones encubiertas de otro estilo, a otro ritmo, con otras personas y con otros métodos. Pero lo que no me cabe duda es que respuesta va a haber y va a ser proporcional. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería subrayar. Diego, pues esto mismo te quiero preguntar. ¿Qué va a hacer ahora Vladimir Putin? ¿Qué se puede deducir también de este asesinato, de este atentado? Por ejemplo, ya puestos a poner más información encima de la mesa, se sabe que Reino Unido hace muy poquito, además, sancionó precisamente al propio Igor Kirillov. Había altos cargos en Reino Unido que decían, bueno, que tampoco se había perdido nada, ¿no? Con esta muerte. Decía básicamente que estaba justificado, que era un asesinato legal o que era una muerte legal en el contexto del conflicto en Ucrania. ¿Hasta dónde va a escalar esto, Diego? ¿Y cómo creéis que va a ser la respuesta por parte de Rusia, que, como digo, parece inminente? A mí me extrañaría que Putin saliera mañana sin que esto se haya solucionado de alguna forma. Sí, bueno, no es que le haya atacado, o sea, al final ha acabado con un miembro pues muy relevante dentro de su estructura del ejército, ha acabado seguramente con un amigo personal, sí, y esto de vanagloriarse a estas alturas del partido me parece una auténtica, o sea, un auténtico, no sé, una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, al final estamos ya casi en el minuto 90, y se van por la tangente, generando más conflicto, generando más calentamiento del tema, enfadando más a Putin, ¿no? Que es su principal valedor. Pero claro, es que estoy totalmente de acuerdo con Antonio en que esto no lo ha hecho un servicio secreto ucraniano, que yo creo que en las circunstancias en las que están ahora mismo, Mortadelo y Filemón le dan 100.000 vueltas, o sea, eso lo tengo clarísimo. Esto han tenido que estar apoyados por otro enemigo mayor. El enemigo mayor todos sabemos quién es, y no digo que sea Estados Unidos, ojo, para mí es la administración Biden, no es Estados Unidos, es Biden. También para tapar un poco sus vergüenzas y bueno, no las suyas, sino de su hijo, ¿de acuerdo? Y porque realmente arrancó ya con este disparate que nos ha afectado a todos los europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ha sido un tremendo error, que sobre todo, y luego me vienes con eso, ¿no? Como comentas ahora, Sergio, ¿no? Me vienes como inglés y me dices que está justificado. Perdona, ninguna muerte está justificada, o sea, vale que es una guerra, todo lo que tú quieras, pero asesinar a una persona así tampoco creo, o sea, yo creo que la guerra es mucho más honor que un asesinato de esas características. Pero independientemente de esto, Putin no se va a quedar sentado en el sillón. O sea, Putin es, o sea, si me permitís la expresión, es macarra en el sentido de, oye, tú has tocado a mis amigos, yo voy a por ti, y no se va a quedar quieto. No digo que sea John Wick, pero sí que desde luego no se va a quedar parado viendo a ver qué opina o cómo se ríe el mundo de esa situación, ¿no? Pues mira, hemos matado a tal, que es muy amigo tuyo, y no has hecho nada. No, va a ser contundente. ¿Por qué? Porque es así. O sea, no nos engañemos que Putin, de dónde viene, cuál es su trayectoria, cuáles son sus orígenes y a dónde quiere llegar. Entonces, quieto no va a estar. ¿Cuál es el siguiente paso? No lo sé. Evidentemente, teniendo en cuenta que Ucrania se ha colgado la medallita de hemos matado a este y somos super guays, no descartaría otro ataque como el del otro día a instalaciones no eléctricas, pero sí a otro tipo de infraestructuras. O a lo mejor, oye, igual se lo eliminan ya a Zelensky. A mí me extraña mucho que Rusia, con todo el poder que tiene y todo el servicio secreto que tiene, no se lo haya cargado ya, francamente. O sea, no como para vanagloriarme de ello, pero me parece extrañísimo, o que se quiten un par de peces gordos de Ucrania, pero vamos, a la voz de Ar, ¿no? Bueno, la reacción la vamos a ver, yo creo que más pronto que tarde. O sea, yo creo que sí, no sé si llegaremos a Navidad sin ver la reacción de Putin ante esta situación, y no va a ser bonita. No va a ser bonita, pero tiene que reaccionar. Si no, va a ser un poco, o va a sentir que es un poco el hazmerreír de la comunidad internacional. Paco, pues esto mismo te quiero preguntar, ¿cómo valoras este asesinato de Kirillov? ¿Cómo será la respuesta de Rusia y sobre todo hasta dónde va a llegar esta escalada? Porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Vamos cruzando una a una todas las líneas rojas y
quizás en este caso incluso hayamos ido demasiado lejos, ¿no? Sí, yo quiero que pensemos por un momento en cuál sería la reacción de Estados Unidos Claro. si Rusia o China fomentaran atentados terroristas dentro de su territorio, ¿no? O en países satélites, cosa que está ocurriendo por parte de agencias occidentales en el caso de atentados en Rusia, como los graves atentados de Moscú y este último, ¿no? Que además coincide con que esta persona, este alto mando del ejército ruso, era uno de los que investigaba, o la cabeza visible de la investigación de los laboratorios de armas químicas y biológicas en Ucrania, y que tenía, asunto que tiene algo que ver, este negociado, con el hijo de Biden, ¿no? Puesto que, bueno, abrió ese negocio, digamos, valga la redundancia, durante la época de la administración Obama, siendo vicepresidente Biden, ¿no? El hijo de Biden, Hunter Biden, ¿no? Que ahora ha sido indultado por su propio padre, ¿no? En fin, hay toda una maraña, ¿no? De intereses en este asunto, pero claro, pongámonos en el lugar de Rusia. O sea, Rusia, claro, Estados Unidos tiene una ventaja estratégica en este asunto, ¿no? Del conflicto con Rusia y con China, que es que sabe que Rusia y China no va a actuar como actúan ellos, porque si así fuera, la situación sería mucho más grave, si ya es de por sí grave, ¿no? La situación de tensión mundial. Y evidentemente el gobierno ruso ha dicho que va a haber una respuesta a este atentado, ¿no? Y yo creo que la va a haber, la va a haber. No creo que vayan a actuar igual que Estados Unidos, fomentando atentados terroristas en Nueva York, en Washington, pero va a haber una respuesta proporcional a la importancia del atentado, ¿no? Por otra parte, bueno, seguimos en una política de hechos consumados, de creer que Rusia no va a responder a esta escalada de provocaciones y, como es lógico, Rusia lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer. Y claro, se les agota el tiempo, ¿no? Llega la próxima administración el 20 de enero, creo recordar, que es la toma de posesión del nuevo presidente, y se les agota el tiempo, pero claro, lo están aprovechando muy bien, ¿eh? Han puesto en el poder a Al-Qaeda y el ISIS en una parte de Siria, porque Siria ya ha desaparecido como país, ¿no? Como Estado. Y por otra parte están escalando la tensión hasta tal punto en Europa que impida que la próxima administración pueda realizar una política independiente y tendente a un diálogo y una negociación para cerrar el conflicto ucraniano, ¿no? Yo coincido además es que efectivamente los servicios secretos ucranianos por sí solos no tienen capacidad para realizar este tipo no tienen el despliegue de inteligencia y medios en el interior de Rusia como para planificar un atentado como este, ¿no? Yo creo que todo esto apunta a más alto, es decir, a los que mandan sobre Zelensky, sobre el régimen ucraniano, ¿no? Que no son otros que la OTAN y Estados Unidos, ¿no? No sé si el MI6 británico, el MI5, la CIA o quien sea, ¿no? Obviamente tampoco Mortadelo y Filemón, no es la tía, sería la tía con otra letra. En todo caso, claro, se ha preguntado antes por qué en Ucrania la situación interna sigue como estancada, ¿no? A pesar de que cada día estamos viendo más malestar social. Hombre, hay que tener en cuenta también un factor importantísimo. Ucrania es una dictadura de facto. No solo porque sea un régimen ilegítimo que surgió de un golpe de Estado frente a un presidente legítimo depuesto, sino porque además en Ucrania actualmente están ilegalizados toda la oposición, desde la derecha moderada, el Partido de las Regiones y otros, hasta los comunistas. Es decir, que es una situación muy parecida a la del franquismo, ¿no? Nos preguntábamos por qué en los años 60 y 70 no hubo una rebelión popular en España, ¿no? Frente al régimen de Franco. Bueno, pues porque efectivamente era un régimen, una dictadura, ¿no? Una dictadura y además con tintes fascistas, ¿no? Que en el caso de Ucrania, pues también, porque en su origen el régimen ucraniano tenía la cobertura fundamental o su vanguardia fueron grupos abiertamente fascistas o nazis, ¿no? Incluso. Y claro, esto genera terror en la población, ¿no? Pero no obstante, la situación en Ucrania es insostenible. Yo no creo que aguante más de 6 meses si no hay un acuerdo esta situación, ¿no? Porque desde el punto de vista de la propia situación interna de la sociedad no están ahora mismo ya en capacidad para mantener esta guerra, ¿no? Además estamos viendo cómo esto es reconocido por los propios medios occidentales, poco sospechosos de ser prorrusos, de que hay deserciones masivas en el frente del Donbass y que la operación de Kursk ha sido un sonoro fracaso, ¿no?
Entonces, en fin, vamos a ver qué pasa de aquí al 20 de enero, pero yo estoy convencido de que esta administración va a echar el resto, ¿no? De aquí al 20 de enero hasta el último minuto para agudizar la tensión, las provocaciones, etcétera. Y Rusia, como es lógico, va a responder. Lo que pasa es que Rusia tampoco quiere que el mundo acabe en llamas, porque esta administración que lo está provocando va a acabar pronto, pero vamos a ver si llegamos a tiempo, claro. Pues sí, vamos a ver si llegamos a tiempo. Tenemos un mes todavía para salir de dudas, veremos hasta dónde escala este conflicto. Mientras tanto, ha sorprendido en las últimas horas una entrevista por parte de Volodymyr Zelensky, una entrevista con Le Parisien, donde básicamente advertía a Donald Trump, dice que nadie puede negociar en nombre de Ucrania, ningún país, ningún líder. Y además, Antonio, te quiero preguntar por esto, decía que por sí solo el ejército ucraniano no tiene capacidad de recuperar ni Crimea ni el Donbass. Es una capitulación, Alonso, es una forma de decir pues que no sé, que no son capaces, que tienen que de alguna forma empezar a ceder territorio, porque sorprende que Zelensky diga esto. Bueno, con todos mis respetos, este hombre no sabe ni lo que dice. O sea, primero dice que ningún país puede negociar en su nombre y a continuación, a renglón seguido, te dice que no tienen capacidad militar. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero para pagar las pensiones? ¿De dónde sacas el dinero para comprar el material militar? ¿Quién te lo está suministrando? Es decir, en fin, me da un poco de pena en ese sentido y de que ver que ha acabado realmente mal, físicamente mal y mentalmente fatal el amigo Zelensky. Me da un poco de pena realmente, ¿vale? Pero la cuestión es que no, pues chico, vete a tu casa, ¿no? Y déjalo ya en paz, porque, es decir, no se puede dirigir un país en esas condiciones. Y volviendo un poquito al tema del terrorismo, es que me tengo que ir en breve y no quería irme sin, porque me lo han recordado mis compañeros cuando estaban hablando. Si uno hace el recorrido de los atentados terroristas que ha habido en Moscú los últimos 2 años, uno llega a una conclusión muy interesante, ¿no? No sé si lo recordaréis, pero creo recordar que primero fue a Dugina, Daria Dugina, la que pues era un atentado terrorista contra el padre, pero falleció la hija. Y luego fue un atentado terrorista en San Petersburgo contra un influencer, si no recuerdo mal, en una cafetería, en un cibercafé creo que era, que estaba haciendo una celebración, una entrega de un premio y bueno, pues una chica le dejó una mochila y explotó, ¿no? Y luego el Crocus City Hall de marzo de este año, que ha sido este año, o sea, que no fue hace 15 años, sino que ha sido en marzo de este año, ¿no? Y luego esto de Kirillov. A donde voy es que parece, si uno lee los medios de comunicación occidentales, parece que hemos pasado de la lucha global contra el terrorismo de George Bush a todo vale, incluido el terrorismo. Y eso es muy peligroso, porque si ya se rompe también ese consenso internacional en torno a la lucha contra el terrorismo, quiere decirse que ya prácticamente ya no hay ningún consenso sobre ninguna materia en las relaciones internacionales y que, por lo tanto, ya no merece la pena hablar de nada en relaciones internacionales porque, en fin, al final va a ser lo que el más poderoso diga, lo que el más poderoso quiera. De tal manera que abandonamos el derecho y nos vamos a la ley de la selva, nos vamos a la ley del más fuerte. Y esto es muy peligroso, porque cuando se abandona el derecho y se cambia por el doble rasero, porque por una visión cortoplacista da exactamente igual todo, todo vale para justificar lo que yo hago, para justificar a los míos, etcétera, etcétera, al final el que acaba perjudicado es la convivencia de esta sociedad internacional. Al final quien sale perjudicado es el derecho internacional, las relaciones internacionales. Y esto es muy grave. Esto es muy grave porque nos cargamos la convivencia. Y entonces, de aquí adelante, ¿qué nos cabe esperar? Si da absolutamente igual que tú y yo lleguemos a un acuerdo, si sé que lo vas a violar, si no me puedo fiar de la palabra dada, ¿de qué sirve hacer negociaciones, incluidas negociaciones de paz? Entonces, esto, ya digo, esto es muy importante, esto es algo muy serio y esto es algo que incluso en nuestros amados líderes europeos, incluida Ursula von der Leyen, pues se lo tendría que hacer mirar. Y hablando de Úrsula, no me resisto
acabar sin antes nombrar esto. El hecho de utilizar los activos rusos, no los espías rusos, sino los fondos rusos que están en bancos europeos y americanos, ojito con eso. Porque si ya, insisto, volvemos a lo de antes, si ya ni siquiera nos podemos fiar de la palabra de los bancos, de que los bancos europeos ofrecen garantías a depósitos que no son de países europeos, pues al día siguiente de que eso lo hagan los bancos europeos, van a hacer las cuentas de esos bancos. A más de la mitad se van a ver reducidas. Porque como no tenemos aquí dinero de países árabes, ¿verdad?, o de chinos, o de ciudadanos chinos, en fin, que nos estamos pegando un tiro en el pie, pero por todo lo alto. Y mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿A qué obedece que nuestros amados líderes europeos actúen de esa manera? Es que no lo entiendo. ¿Es por nuestro bien? ¿Es por nuestro beneficio? ¿Es por el bien de la humanidad? ¿Es por el bien del derecho internacional? Es que no sé a qué oscuros intereses están obedeciendo en estos momentos. Pero desde luego a nosotros no, a nuestros intereses no, a los intereses, al bien común de la humanidad no. Eso desde luego. Y ya con esto ya acabo. Bueno, pues desde luego es difícil comprender a qué viene esta escalada y sobre todo pues a qué viene esta rotura, ¿no? Como bien dices, de todos los consensos establecidos hasta ahora. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Además, un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias por la invitación. Chao. Bueno, pues pendientes precisamente de Estados Unidos, de esta escalada, también de las declaraciones de Zelensky. Diego, te quiero preguntar por esto, esta entrevista que ha dado en las últimas horas con el diario Le Parisien, donde básicamente habla de capitulación, ¿no? Empieza a hablar, empieza a abrir la puerta a ceder ciertos territorios. También es normal, teniendo en cuenta cómo está la situación en el frente de batalla ahora mismo. Bueno, es que Zelensky realmente poco tiene, no digo esconder, pero es que hay una evidencia y es que efectivamente él está atrapado, está encerrado, está perdiendo cada día más metros cuadrados de territorio y es que no le queda más. Yo creo que ha sido una estrategia un poquito más de doy penita y a ver si alguien se me arrima y alguien me echa una mano, ¿no? Porque la verdad es que cada día está más aislado. Insisto, no Ucrania, que es muy diferente, porque el resto de países, no digo Europa, porque aquí Úrsula y compañía no, me han encantado los comentarios de Antonio, y compañía no está muy por la labor de ahora mismo de echar una mano, no sé, es el buenismo que también tenemos en Europa y tal, pero es que Zelensky está de salida, entonces no le va a servir de nada el decir, ay, pobrecitos que somos, que no tenemos efectivos para recuperarlo. Entonces, ¿para qué? Para que la comunidad empiece a pensar, oye, pues vamos a ayudarles, qué pobrecillos que han perdido este territorio. No, o sea, es que esto tú ya sabías de hace meses que la cosa estaba en retroceso. Pues cuando veas que la cosa no te va muy bien, está bien que intentes mejorarlo, pero cuando la cosa ya está perdida, tú ya no tienes nada que hacer. Entonces, ¿para qué prolongar el sufrimiento? ¿Para qué prolongar un país que está como está? Con esto yo no digo ni que Rusia tenga razón ni no tenga razón, pero cuando te metes en un berenjenal de estos, tienes que ser conscientes de que igual que puedes ganar, puedes perder. Reconoce cuando ganas y reconoce cuando pierdes. No todo es vanagloriarse de hemos ganado una ciudad o un pueblo, no. Has perdido más metros cuadrados, más kilómetros cuadrados que nadie. Entonces, retírate ya. O sea, y además en esta entrevista yo hay una cosa que me sorprende enormemente y es la capacidad de los políticos en términos generales de decir cosas que como un galimatías. Sí, claro. Sí, o sea, un poco lo que decía Antonio, esas contradicciones, ¿no? De vamos bien, pero vamos mal. No, o vamos bien o vamos mal. No me vale una cosa y no me vale la otra. Entonces, dentro de esa política y dentro de esa filosofía y esa puesta en escena, a ver, que es verdad que las puestas en escena de Zelensky, no nos engañemos cuál es el origen de este caballero, ¿no? Pero si es que yo creo, si es que el mensaje es echarme una mano, estoy aquí, pobrecitos de nosotros. No, pobrecito de ti es lo que estás diciendo. Entonces, deja ya el cargo, sal cuanto antes. Estoy completamente de acuerdo de que está en una situación totalmente irregular el país a efectos políticos y que la comunidad internacional no esté diciendo nada, pues es todavía más sorprendente. Entonces, a mí de poco me vale que este señor salga ya en televisión diciendo que estamos perdiendo, sino debería salir diciendo
me voy y vamos a intentar arreglar esto de la mejor manera posible. Bueno, pues pendientes de Volodymyr Zelensky. Diego, si no me equivoco, también tenías que marchar tú ya sobre esta hora. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Y Paco, si te parece, terminamos contigo, que te quedas solo, prácticamente igual que Zelensky en Ucrania. Te quiero preguntar por esto, por esta entrevista en Le Parisien y sobre todo estas declaraciones advirtiendo a Donald Trump y también hablando de que por la fuerza, de que militarmente no pueden recuperar ni Crimea ni el Donbass. La cuestión es si pueden recuperar también Jersón, Zaporilla, Lugansk. Parece complicado que puedan recuperar nada, ¿no? Yo creo que a Zelensky le han debido decir que aguante por lo menos hasta el último día de esta administración Biden, ¿no? Porque otra cuestión que hay que tener muy clara cuando se habla de Zelensky y de los líderes europeos, por llamarlo de alguna forma, que se convirtieron más bien en marionetas del Pentágono, la Casa Blanca o quien diablos manda en Estados Unidos, bueno, pues son dirigentes que al final no tienen capacidad de decisión propia, ¿no? Y que lo que están haciendo es recibir órdenes, ¿no? Y es una auténtica locura, ¿no? Lo que está pasando en estos últimos días, ¿no? De la administración Biden, ¿no? Como se ha dicho antes, ya todo vale, ¿no? Hasta el recurso al terrorismo. Subcontratan atentados terroristas, como hemos visto en los graves atentados de Rusia, y subcontratan hasta gobiernos formados por terroristas, como estamos viendo en Siria, ¿no? Donde han facilitado la toma del poder por el ISIS y Al-Qaeda. Y al mismo estamos viendo que todo vale, o sea, estamos viendo a medios de comunicación, especialmente los progubernamentales en España, lavar la cara a los autores materiales, de los intelectuales ya habría que hablar más largo y tendido y no se sabe muy bien quiénes fueron, pero están lavando la cara a los autores materiales del 11M, ¿no? De los gravísimos atentados de Madrid, del 11M, o de Barcelona, o de Bataclan en París, ¿no? Les están lavando la cara ahora mismo, ya todo vale, ¿no? Y por otra parte, claro, se ha citado también el caso de, aparte del terrorismo, el caso de la piratería económica, ¿no? Es decir, ya no hay reglas, ¿no? Esto es un mundo sin reglas ya. Estos que hablaban del mundo basado en reglas, las reglas del salvaje oeste, ¿no? Los activos rusos incautados ahora mismo en bancos europeos, pues es un acto directamente de robo y piratería, ¿no? Y hay antecedentes además, ¿no? Los 1.000 millones de dólares de reservas de oro en Inglaterra han sido incautadas también al gobierno venezolano, ¿no? Saltándose a la torera toda la legalidad internacional, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo además cómo, por ejemplo, lo que está pasando en algunos países europeos, ¿no? El caso de los procesos electorales, ¿no? De democracia ya no queda ni la fachada en muchos casos, ¿no? En Rumanía gana la primera vuelta de las elecciones un candidato que está en contra de los dictados de la OTAN y de continuar la guerra en Ucrania. Resultado, el Poder Judicial en Rumanía dice que la primera vuelta no vale. Además, sin dar argumentos jurídicos sólidos, ¿no? Hablando de injerencias, pero sin dar ningún tipo de pruebas, ¿no? Como ha ganado el candidato que no nos gusta, la primera vuelta no vale. Se anula el proceso electoral. Para que se abra un nuevo proceso electoral. Las encuestas las encabeza el candidato que ganó la primera vuelta, que a ellos no les interesa. Pues el Poder Judicial en Rumanía anula la posibilidad de que ese candidato se presente a las elecciones. Es que no queda ya ni de democracia ni la fachada, ¿no? En los países sometidos a los designios de Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, ¿no? Pero claro, yo no las tengo todas conmigo. O sea, están intentando provocar por todos los medios, y cuando hablo de todos los medios estoy hablando también del terrorismo, dejar el mundo en llamas a la próxima administración, ¿no? Antes de que tome posesión, ¿no? Y vamos a ver qué hace Rusia. Yo creo que en cualquier caso Rusia va a ser moderada en sus respuestas a las provocaciones y los atentados, por lo menos de aquí al 20 de enero, ¿no? Y ha sido moderada hasta ahora, ¿no? Porque no ha respondido con la misma gravedad a la escalada de provocaciones una tras otra que ha habido en estos últimos años, ¿no? Bueno, pues seguimos mirando estas provocaciones, estas escaladas y sobre todo pues ya esperando la respuesta de Rusia cuando, como saben, mañana tendrá lugar esta conferencia anual del presidente ruso Vladimir Putin a partir de las 10 de la mañana, la señal de Negocios Televisión. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, un placer
Como siempre, muchas gracias. Sergio. Gracias. Muy buenas tardes. Pues nosotros ya ponemos el foco en los mercados pendientes del cierre de Europa, pero también les recordamos una cita, una fecha clave. Mañana, como saben, eso de las 10 tendrá lugar esta conferencia anual del presidente ruso Vladimir Putin, y luego a las 7 de la tarde el mejor análisis con José Wisner, con Rubén Gisbert, todas las claves del discurso del presidente ruso, uno de los más esperados en el momento de mayor tensión entre Rusia y Occidente. Nosotros hacemos una pausa, miramos a los mercados, Rolling Stocks de la mano de Arma Navarro.